Manuel, muchísimas gracias, muy buenas noches, encantado de tenerlo aquí en Cartas sobre la Mesa de Televisión Universitaria. Manuel, regularmente la Defensoría, bueno, el Ombudsman, como se conoce fuera de nuestras fronteras, tiene un alto nivel de credibilidad y legitimidad en otros países. ¿Qué señal internacional puede dar que en nuestro país esta institución esté altamente sometida a los vaivenes del poder político gobernante? Sí, mira, la instancia que viola los derechos humanos es el Estado, y la Defensoría del Pueblo se erige como una conquista de las personas que han luchado por los derechos humanos para tener una institución, si bien es estatal, pero que en el fondo defienda los derechos humanos, y como el Estado es el principal vulnerador de esos derechos humanos, la Defensoría del Pueblo tiene que ser una institución independiente, que no esté subordinada al gobierno y que pueda garantizar investigaciones imparciales, que pueda hacer denuncias respectivas, aportar de esta manera a que la cultura de los derechos humanos se haga una realidad. En el caso concreto de Bolivia, el señor Tezanos, que ha sido el anterior defensor del pueblo, ha sido electo el 13 de mayo del 2016. Eso significa que el 13 de mayo del 2022, estamos a febrero, marzo, abril, mayo. Dentro de 4 meses, o menos todavía, debería estarse eligiendo un nuevo defensor del pueblo. La señora Nadia Cruz, que es interina, prácticamente está más de 3 años, o sea, lleva más tiempo, va a llevar más tiempo que el anterior defensor Tezanos, que fue electo por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, la Asamblea tiene que elegir un nuevo defensor, y nos preocupa mucho que estando a 3 meses o a 4 meses del cumplimiento de la elección de Tezanos, no exista convocatoria en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque el MAS no tiene 2/3. Por lo tanto, en mayo del 2022 vamos a entrar a una crisis, y a tu pregunta, eso pues va a generar una situación también de desprestigio a nivel internacional. Continúo contigo, Manuel. ¿Por qué entiendes que al gobierno no le interesa tener legitimidad en la Defensoría del Pueblo? Bueno, le interesa la legitimidad de la Defensoría, ¿no? Lo que pasa es que quiere tener una Defensoría subordinada. En algún momento hubo unos debates en Bolivia y se llegó a la conclusión que el control de los derechos humanos es vital para el gobierno. Porque si tú tienes un gobierno que te controla el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía, y a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional tienes el control de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, lo único que te hace falta es controlar la Defensoría del Pueblo para tener toda la cadena controlada de la investigación, del ejercicio de la justicia, de la protección de los derechos humanos, y con eso se constituye un Estado absolutamente totalitario. Por eso es que no solamente ha sido la toma o el control de la Defensoría del Pueblo, sino la pretensión también de tomar la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Si bien ese es otro tema, pero en este caso la desinstitucionalización le hace un daño terrible a los derechos humanos, y por eso es que nosotros solicitamos, pedimos que el Parlamento asuma su responsabilidad constitucional, se convoque una nueva elección de defensor o defensora del pueblo a partir de los 2/3, que se debería hacerlo, pero además con una convocatoria para garantizar que esta institución vuelva al camino de la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo ves las actuaciones de la actual defensora interina? Es decir, ¿son actuaciones eminentemente políticas? ¿Son imposturas? ¿Hay una falta de ética, hay una falta de principios, hay una falta de valores para asumir ese puesto que debería tener un perfil bastante claro de parte de la persona que asuma ese espacio? Mira, el año 2019 hemos tenido una crisis en Bolivia terrible. ¿Y a quién le correspondía hacer un análisis, una investigación sobre las vulneraciones de derechos humanos? A la Defensoría del Pueblo. Es decir, no era necesario que venga una comisión de la CIDH, no era necesario que luego se haga un acuerdo con la CIDH entre el gobierno boliviano para que venga el Grupo Especial de Investigación Independiente
y haga su informe, no era necesario, porque para eso se tiene a la Defensoría del Pueblo. Lo que pasa es que la Defensoría del Pueblo ha demostrado desde el año 2019, desde el momento que renuncia Tezanos, que ya venía con una crisis, demuestra una absoluta parcialización. Entonces, en los momentos de conflicto, por ejemplo, del 2019, le hemos visto a la señora Nadia Cruz al lado del señor Andrónico en unos actos de proselitismo político, de activismo y de movilizaciones en el Chapare. Hay los videos correspondientes donde la señora Nadia Cruz está dando incluso el puño, la señal que hace el MAS. Con esa falta de ética, de transparencia y de capacidad, la Defensoría del Pueblo ha perdido completamente la posibilidad de ser un ente independiente que investigue los derechos humanos y que pueda hacer las denuncias correspondientes al Ministerio Público y a la justicia. En otras palabras, si esta institución hubiera tenido la capacidad suficiente, hubiera hecho la investigación de las masacres de Sencata, Sacaba, lo que ocurrió en Vila Vila, lo que ocurrió en Montero, y tendríamos una instancia altamente creíble, respetable. Incluso en situaciones como las actuales, se podría convocar, ahí tenemos la fotografía de Ana María, se podría convocar a la Defensoría del Pueblo como una instancia de mediación, de negociación, de pacificación del país, y absolutamente está desautorizada para hacer eso por la posición política que ha asumido la señora Nadia Cruz. ¿Qué es lo que nosotros aconsejamos? Recuperar la institucionalización. Le va a hacer mucho bien, incluso al MAS, que se puede elegir una nueva defensoría, hombre o mujer, con criterios de meritocracia para defender los derechos humanos y fortalecer la democracia. Ese es el criterio que tenemos nosotros y le pedimos por favor a los parlamentarios del MAS que cesen este interinato que le hace un terrible daño incluso al gobierno, a la institucionalidad, a la democracia y a los derechos humanos. Manuel, en esa misma línea a la que haces referencia, en este contexto político, ¿existirá la posibilidad realmente de elegir una Defensoría del Pueblo en los alcances que quisiera seguramente la población y los diferentes actores? Tienen que hacerlo, están obligados por ley, por constitución. La Asamblea Legislativa necesita 2/3 y tienen que ponerse de acuerdo, sentarse oposición y oficialismo, sacar una convocatoria, ir a una evaluación meritocrática y elegir a la mejor persona que tenga el mejor perfil para defender al pueblo boliviano. Caso contrario de no hacerlo y mantener este interinato que no es ético y no es legal, lo único que van a causar es un quebrantamiento de la institucionalidad que defiende a los derechos humanos, y eso va en contra de los intereses del propio gobierno, por si acaso. El propio gobierno va a salir perjudicado, no solamente la ciudadanía, porque en algún momento tener un defensor del pueblo independiente puede facilitar procesos de pacificación, de investigación independiente y de sanción de vulneradores de derechos humanos. El gobierno se pone en una situación muy complicada si no rectifica esta política y vamos a la elección de un defensor o defensora del pueblo absolutamente independiente. ¿Cuál debería ser el perfil de una nueva Defensoría del Pueblo? Bueno, un compromiso pues con la gente, con la población. Tiene que tener por lo menos la actitud de no subordinarse al poder. Creo que esa es la virtud, ¿no? Al poder actual y al poder que venga, ¿no? Entonces tiene que ser un defensor absolutamente independiente de cualquier gobierno de turno, del que venga, el de ayer o el que venga mañana, pero además una persona altamente comprometida con la población. Hay situaciones muy complicadas que no solamente son las que estamos viendo. Te voy a poner un ejemplo, a ver, rápidamente. El año 2020 se ha clausurado el año escolar. Ahora estamos empezando clases el día de mañana, pasado mañana, y el drama de las personas o las familias que no pueden conectarse vía digital y pasar clases normalmente es un daño a un derecho humano, al derecho a la educación. Entonces un defensor debería estar trabajando en esos temas, coordinando con el gobierno para que el derecho a la educación sea exigible y sea cumplido por el Estado y que incluso se pueda hasta financiar, se pueda dar un apoyo a las familias para
la educación digital. Te estoy poniendo un ejemplo de algo que es de preocupación de las familias, pero algo que tiene que ver con el futuro de los niños. Caso contrario, vamos a tener una educación de segunda para bolivianos en general de segunda. Entonces sí, ese es el requisito, absoluta independencia del gobierno de turno y absoluta vocación de defensa de los derechos humanos. Manuel, ¿crees que está en la agenda del MAS elegir a un nuevo defensor del pueblo? Definitivamente no está en la agenda, pero no le queda otra. Después de que pase mayo del 2022, si bien coincido en eso, no, pues ya estaría pasándose la misma gestión de la cual fue electa Tesanos. Es decir, ese interinato de la señora Nadia Cruz, bueno, se lo ha aceptado finalmente por una serie de factores, no debería habérselo hecho. Es un interinato demasiado prolongado, pero el 13 de mayo se cumple los 6 años de la elección de Tesanos y de este interinato. Por lo tanto, la Asamblea Legislativa a mí me extraña de que no esté sacando la convocatoria. Y aprovecharemos tu programa para decirles a la opinión pública y a los diputados y senadores que la convocatoria no puede ser hecha en 2 semanas, no puede salir de acá un mes. Tiene que hacerse con concertación, trabajo de comisiones, y el tiempo les va a faltar. No creo que a los parlamentarios les convenga generarle una crisis al gobierno del MAS dentro de la crisis general que está viviendo el actual gobierno.